presenta WowMX.tv. Contrapunto TV, comenzamos. Muy buenas tardes. Como todos los miércoles estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por Aztele.tv. Hoy tenemos un programa muy especial porque pues, es el cierre de temporada y quisimos hacer pues como una coronación de todo este ciclo espiritual que tiene que ver en este programa con el arte de meditar. Y para tratar este tema, nada menos que contamos con la presencia, nada menos que de Berta Bazán, que ustedes ya la conocen, ha estado en varios programas con nosotros, que han gustado mucho, y qué gusto que estés con nosotros, Berta. Muchas gracias, Enrique, gracias por esta invitación y gracias también a tu audiencia. Bueno, pues vamos a iniciar, tenemos que sacarle mucho jugo a este horario. A ver, veamos la presentación, no tener problemas técnicos. A ver, aquí tenemos que verla en pantalla completa. A ver, ahí así ya será. Habrá que regresar, vamos avanzando. Tenemos que regresar. Aquí la tenemos, el arte de meditar. La palabra en estos últimos tiempos, sin embargo, meditar es una práctica, una técnica que ya tiene cientos y cientos de años, surgió en el hinduismo, en India, a manejarlo fue a través del hinduismo, posteriormente en Oriente, en lo que es el Tíbet, y muy recientemente a finales del siglo XX, inicios de este siglo XXI, fue que empezó a introducir meditar, está ahora de moda. Sin embargo, muchas veces no se explica, no se enseña cómo es. Entonces, la intención de esta charla, aplicándolo a sus vidas. Y bueno, ¿qué sería meditar entonces? Meditar es colocar nuestro... ¿cuál sería un objetivo meditativo? La respiración. Tal vez aquí básicamente al meditar lo que hacemos es disminuir nuestros pensamientos, porque si lo vemos fríamente es como un virus que día a día nos a través de pensamientos, y esos pensamientos andan bailando en la mente. Es como el ejemplo, me gusta mucho, el changuito brinca y brinca y brinca, salta de un lado a otro, así son nuestros pensamientos. Podemos llegar a pensamientos. Entonces, imaginen una persona con tantas cosas en la mente, o sea, en su mente, y que diario probablemente no tenga claridad en su vida. Y bueno, meditar es algo que nos va a ayudar a roben toda nuestra atención. Como te había comentado en algún momento, Enrique, el nivel de atención del nada. Hay un déficit de atención tremendo que obviamente lo que genera es un nivel de inconsciencia en el ser humano, que obviamente pues comete muchas situaciones que detonan en situaciones de índole social, política, etc. Entonces, meditar es algo muy interesante que vamos a ir desarrollando en esta charla. Creo que meditar es algo que pero al mismo tiempo es un proceso que implica toda una preparación de que meditar es pues una simple contemplación o una reflexión en soledad. Es superficial porque todo está centrado en la mente, ¿no? Simplemente pareciera que meditar es simplemente dejar nuestras actividades un segundo, encerrarnos en nosotros, justamente ese portal que se llama mente, que tú estás haciendo referencia. Así es. De hecho, igual en la siguiente lámina, que es la meditación, Sí, claro. es importante aclarar que meditar no constituye, no representa ningún tipo de religión, así como el Buda Dharma tampoco te enseña cómo puedes tener una vida más plena. ¿Sí? Oye, Entonces, de repente como meditar poco el implica... volumen, como que se oye luego entrecortado, no sé si se podría bajar el volumen ahí. A ver, vamos a ver. Quizás eso está saturando. A ver, ahí. Creo que ya es mejor, a ver. Sí, como te comentaba, meditar no constituye ningún tipo de religión interno con el objetivo de autorregular la mente. La mente es un virus. La mente, de cierta forma, lo que ha logrado a lo largo de todo este tiempo es que las personas generen una desconexión entre el verdadero ser, de lo que nosotros realmente somos como seres, y lo que creemos ser. Porque a lo mejor ahorita yo me identifico, bueno, yo soy Berta, pero es una identificación mental. Aquí es importante que podamos comprender que esta herramienta va a ser de gran ayuda. A veces confundimos la palabra meditar, ay, es que tengo que meditar si tomo esta, con ponerme a reflexionar o pensar, porque ese no es el objetivo de la meditación o del hecho de meditar. Meditar es enfocar nuestra atención
en una sola cosa de tal forma que paren, huya. O sea, si no los puedes parar, al menos disminuir el tránsito de pensamientos que te agobian en tu día a día. Dicen que nadie puede ser tu mayor enemigo salvo tus propios pensamientos. Y es muy correcta esa expresión, porque realmente es a través de la llegar a desarrollar en particular muchas situaciones a nivel emocional, personal, religioso, etcétera. O sea, situaciones como enfermedades físicas, sino también emocionales, psicológicas, espirituales. Sí, me fascinó este concepto de autorregular la mente, porque justamente no es, yo no creo que se pueda dominarla para que no nos estorbe en este proceso de conocimiento espiritual, de adquirir una conciencia, Berta. Así es, Enrique. Y desafortunadamente, por ejemplo, esa confusión que hay entre meditar es reflexionar está muy alejado de lo que realmente es. Meditar es parar tus pensamientos, enfocarte en el aquí y en el ahora. Mente significa que estás anclado en el pasado y en el futuro. Entonces, alguien que se la pasa pensando en su pasado y futuro, pues es alguien que está en un estado de mente y no de conciencia. Conciencia es el estado natural de todo ser y es en el estado que todos los seres humanos deberíamos de mantenernos, ¿sí? Y justamente esto que nos estás comentando de meditación nos permite vernos ya no como estos seres superiores, autosuficientes, de que no requerimos a nada. O sea, cada quien dice, bueno, yo sé lo que mejor a mí me conviene, ¿no? Es algo clásico, cuando realmente no es así, porque estamos esclavizados por nuestra propia mente, ¿no? Por nuestras propias necesidades, por nuestra propia soberbia, egolatría, ¿verdad? Así es. De hecho, Enrique, el ser humano se compone de un cuerpo físico, de un alma y de un espíritu. La mente, como te comentaba, es similar a un virus que se ha creado a partir del ego. Entonces, la mente para lo único que sirve es para viajar al pasado y al futuro. El cuerpo lo alimentamos, obviamente, lo ejercitamos. El alma se compone a su vez de 4 partes, lo que son sentimientos, pensamientos, emociones e intuición. Y obviamente viene el otro elemento que es el espíritu. El espíritu es la chispa divina, el combustible que hace posible la conjunción del todo y de todo el tipo de movimiento que pueda haber. Entonces, en este contexto, la meditación tiene como función callar esa mente para obtener, ¿qué vamos a obtener con callar la mente? Obtener iluminación y dar paso al verdadero ser, retirando obviamente de tajo la mente y el ego, porque quien identifica, quien logra encontrar la verdadera naturaleza de su ser, se convierte en un ser despierto. Entonces, ya no es alguien que fluya dentro de una dualidad, que diga es bueno o malo, negro o blanco. No, es simple y sencillamente alguien que va a fluir con el vaivén de la vida y va a ser feliz, plenamente feliz. No va a tener ego, no va a tener pensamiento. Por ejemplo, ¿qué sucede con un artista? Por ejemplo, supongamos a alguien muy, muy famoso, se identifica con ese nombre artístico, dice yo soy súper wow, sin embargo a lo mejor es alguien que puede llegar a tener un vacío y es porque realmente ha generado una identidad ficticia de algo que no es. Entonces así estamos todos los seres humanos identificados con una identidad que nos asignaron al nacer, que eres a lo mejor Berta, eres Enrique, eres Paquito, Pepito, y vienes de una familia así, eres a lo mejor pobre, no puedes progresar. Entonces te empiezan a meter estas etiquetas desde que nacemos, que a veces, la verdad, yo aquí sí hago una invitación a toda tu audiencia, si tienen hijos, traten de educarlos a través de estas prácticas de meditación, porque de 0 a 7 años aproximadamente un niño está en un estado de budeidad, está en un estado de recepción, donde formamos mucho de lo que va a ser su personalidad y su ser ya de más adulto. Entonces, si empezamos a meterle todos este tipo de creencias a los niños, creencias limitantes, obviamente eso genera en ellos miedos, empieza a activar la mente, que ya sabemos que la mente es un virus que actúa en contra del desarrollo del ser. Entonces, aquí la idea sería que mientras menos identificados estemos con la identidad que tenemos, que nos han asignado, menos ego vamos a tener. Y al no tener ego, ¿qué va a suceder? Vamos a lograr tener una conexión con nuestra verdadera naturaleza esencial. Entonces, eso es algo maravilloso que nos va a ayudar mucho en esta experiencia humana que estamos viviendo. Y aquí en este programa el maestro Lama Norbo
justamente destacó este aspecto de que para podernos liberar a nosotros mismos tenemos que deshacernos de este ego, ¿no? Eso es Así fundamental, ¿no? es. Y el problema es que, bueno, es fácil decirlo, pero ¿cómo vamos a poder hacer eso? ¿No? Eso, Aquí, ujú, ¿no? O sea, eso lo tratamos de entender, pero ya una cosa es entenderlo y otra cosa es realmente hacerlo, ¿no? sí. Son pasitos de bebé, siempre le he dicho, pasitos de bebé, poco a poquito. La gran puerta de entrada para lograr esto es a través de la meditación, porque te conectas al silencio y sabemos que el silencio es el lenguaje que utiliza el universo para comunicarse. Aquí en nuestro planeta podemos observar los árboles, cómo ellos crecen. Desde que plantas una semillita y empieza poco a brotar, empieza a crecer desde el silencio, no anda diciendo, mira, estoy creciendo, mira qué bonito voy. No, él solamente crece, no está esperando crecer, crece. Una flor no espera o no está intencionando o atrayendo, ay, quiero florecer, simplemente florece. Entonces veamos cómo tanto las plantitas como los animalitos, ellos están en el aquí y en el ahora, no andan pensando que, híjole, mi humano me irá a traer croquetas, o sea, no. Entonces, ese lenguaje que habla el universo es el mismo que el ser humano debería de tener. Sin embargo, como la mente ha sido implantada en el ser humano desde el momento de su nacimiento, ¿qué sucede? Que contamina esa parte, genera ego y el ser humano cree que es superior a todos sus demás hermanos. Cuando me refiero a hermanos, me refiero a los seres que le rodean, que en este caso son las plantas y los animales, y nada más soberbio o nada más fuerte o el más claro ejemplo, perdón, de la mente que el ego en el ser. Y eso obviamente ha generado una cantidad terrible de situaciones en el mundo. Que como te comentaba en su momento, si lográramos nosotros educar una generación del año 2020 a 2021 y que todos estos niños pequeñitos que nacen los lográramos meter en un contexto meditativo, que desde pequeñitos aprendieran, ¿qué sucedería? Tal vez en 20 años erradicaríamos en cerca de un 95% o hasta el 100% toda la violencia y todo el mal que se ha generado en el mundo. Lo que en su momento te comentaba como el triple veneno, el ego, la aversión y la ignorancia, que eso en conjunto genera un montón de situaciones mentales, psicológicas, a nivel individual y a nivel colectivo. Podemos hablar de situaciones sociales, de violencia, entre otro tipo de situaciones. Entonces, imagínate, si diéramos ese paso, una civilización, una generación podría ser como lo que te comentaba en algún momento, en el 51% de seres despiertos que darían paso a una nueva humanidad que tendría la capacidad de trabajar ya directamente desde su ser, desde su naturaleza esencial, ya no estaría identificado con la mente y seríamos muchísimo más civilizados. Qué bueno que mencionas este plano social porque justamente la mente, las mentes de todos como que funcionan como una antena, ¿sí? Y toda esa, vamos a llamar mala vibra o malos pensamientos, sin saberlo, lo estamos transmitiendo al resto de las personas, naturalmente a nuestros hijos, a toda la gente cercana, pero no solo a ellos, sino a toda una sociedad. Entonces, la importancia de justamente controlar estos malos pensamientos es para que no sigamos transmitiendo estas malas vibras al resto de las personas. ¿O me equivoco, Berto? Sí, sí, son programaciones. Por ejemplo, aquí en México, no es que el rico es malo, el pobre es bueno, ojo por ojo y diente por diente, como me tratas, te trato. O sea, todo este tipo de pensamientos nacen de una mente egoica, una mente que solamente piensa en sí mismo y para sí mismo y considera que lo que dice o hace es lo correcto. Entonces, el hecho que piense alguien de esa forma tan egoica, transmitiéndolo a, por ejemplo, a los hijos, obviamente lo que se hace es genera una programación completamente tóxica en un pequeño ser, que lo ideal sería que procuráramos su mente, que procuráramos almacenar en él cosas hermosas y nada mejor como la meditación, nada mejor como enseñarle esta parte. Porque no sé si te has dado cuenta que hay gente que luego dice, es que estoy enfermo de A, B, C y D y de cientos de enfermedades y que yo de niño padezco no sé qué cosa, o que ya le pasó algo y recuerda el pasado. Entonces es gente que está esclavizada. A veces creemos que los esclavos son las personas o los que están encarcelados
son los que están, digamos, pasándola mal, y te puedo decir que no. Podríamos hablar de mucha gente que lleva una vida activa, que se encuentra en sus casas, tiene trabajo, hijos, y son esclavos de su mente. Solamente viven y trabajan para su mente y no tienen ningún pequeño espacio para poderse conectar con ellos. Y es triste, son prisioneros de su propia mente. Esa es una cárcel aún peor que una cárcel física. Y justamente una consecuencia de esa esclavitud es el autosugestionarnos con relación a las enfermedades, por ejemplo. Y muchas enfermedades han sido resultado de esta autosugestión de la mente. Así es, Enrique. De hecho, hay casos, a mí me tocó el caso de una alumna que ella traía un problema de salud un poquito fuerte, de muchos años, y a partir de que empezó a hacer práctica muy sencillita, que es de las que voy a compartir contigo y para todo tu auditorio, estas 3 prácticas, ella empezó a tener una mejoría de no más de una semana. En una semana desapareció un problema de más de 10 años. Entonces, ahí nos damos cuenta que en el momento que dejamos de ser mente, el universo se manifiesta para darnos lo mejor. ¿Por qué? Porque un ser humano que cree que está enfermo, por supuesto que está enfermo. Si tú crees que no estás enfermo, estás en lo correcto. Si crees que estás enfermo, estás en lo correcto. Si crees que te van a asaltar saliendo del vagón del metro, no sé, en Pantitlán, te van a asaltar. Si crees que no, no te va a pasar. Entonces, nosotros, a diferencia, por ejemplo, de lo que nos han hecho creer, el ser humano es creador, co-creador de su realidad. Y a lo mejor es una afirmación un poco fuerte, pero somos dioses manifestados en una identidad que nos han hecho creer, pero todos somos Dios. Enrique, Berta, Pepito, Francisco, todos somos esa potencialidad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? No nos creemos merecedores, no nos creemos que merecemos lograr nuestros sueños, alcanzar la excelencia, porque nos han enseñado a través de la mente, con todo el montón de información, a veces a nivel educativo, que en lugar de ayudar, lo único que hace es co-crear una maraña de situaciones cognitivas que afectan al despertar del ser, y es lo que creemos que somos, cuando nada que ver. Hay una frase que me gusta mucho, que es de Eric Cervantes, que dice: tus ojos son los ojos con los que el creador ve su creación. Entonces, imagínate, si el ser humano lograra acceder a ese punto, a ese nivel, a conectarse con esa fuente de donde venimos todos, porque todos somos una partícula de Dios, con toda esa potencialidad, seríamos, yo creo que estaremos en otro nivel y no habría ninguno de los problemas sociales, ecológicos que salen normalmente en las noticias, ¿verdad? Que duelen. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, y la meditación es un camino pequeño al inicio, pero de gran beneficio a largo plazo. Dentro de los beneficios que nosotros podemos encontrar con la meditación son muchos. Entre ellos, por ejemplo, logras tener una mejora en tu salud emocional, logras tener un aumento en tu felicidad plena, ya no andas codependiendo de que, ay, es que mis hijos, es que mi esposo, si no estoy con él me siento triste. No, en el momento que tú estás contigo en ese espacio, estás conectado, respirando en el aquí y en el ahora, no hay nada más mejor que eso. Eres feliz, no requieres de nadie más. Entonces, una persona feliz va a dar felicidad a los demás, pero si tú estás esperando que venga el marido, el hijo para darte felicidad, pues es una cuestión tóxica y es una cuestión meramente de la mente. Entonces, es una invitación para que reflexionemos. Aumento, obviamente, de la conciencia personal. Nos volvemos seres más conscientes. A lo mejor, si tú eres un jefe de tipo capataz, de esos que están atrás de la gente y haciéndoles daño, pues eres una persona muy mental, pero si logras introducir esta práctica, probablemente desarrolles un poco la empatía y puedas ponerte en el lugar de tus trabajadores y ver de qué forma tú puedes ayudarlos en un espíritu de ganar-ganar. Logras también desarrollar mucho la inteligencia emocional, como te comentaba, la inteligencia, la empatía. Se logra tener también una gran mejoría en la memoria. Por ejemplo, si te dedicas a estudiar idiomas o se te dificultan las matemáticas, hay algo que mejora en ti. El hecho de que, ahorita lo vamos a ver, cuando meditamos normalmente, el efecto de una buena meditación es que te sientes fresco, sientes como si hubieras dormido muy bien y te levantaras con mucha energía. Honestamente, a veces yo prefiero meditar que ir a dormir porque descanso mejor, entonces me siento fresco y renovado. Entonces, esta frescura se transmite, por ejemplo, en tener una mejor memoria. También te ayuda mucho en la salud en general. Si tienes algún problema de salud, desaparece. Algunos maestros llegaban a mencionarme que hasta la posición para meditar ayudaba en beneficio o
coadyuvaba, perdón, a la mejora en la salud. También para todos aquellos que tienen problemas con el estrés, que el estrés no es nada más que el cúmulo de pensamientos por andar en el pasado y en el futuro. Entonces, eso obviamente genera el estrés por cosas que quieres lograr y que le andas echando mucha cuerda a la mente, ¿no? Le das mucha cuerda. Entonces, te ayuda, porque te ayuda a anclarte en el aquí y en el ahora. También nos ayuda mucho en el alivio de ansiedad y depresión. Una persona depresiva es alguien que está completamente identificado con su pasado, se está perdiendo la vida en su aquí y su ahora por estar anclado en el pasado de algo que ya no pudo arreglar, lo que ya pasó, entonces no se está permitiendo volver. Entonces, la meditación nos ayuda mucho en ello. También nos ayuda mucho a desarrollar la intuición. No va a ser lo mismo que uses o tomes una decisión basado en tu mente, que dices, ay, pasaré por este lugar que se ve peligroso. Ah, pues paso ya total, ¿no? A diferencia de cuando logras desarrollar una intuición, a lo mejor tu intuición te va a decir, no pases por ahí, mejor vete por otro lado. Y tal vez esa decisión te salvó de un asalto. Y, por ejemplo, en este caso yo sí lo he visto mucho con pacientes, cuando ya están, trabajan mucho el tema de intuición, toman mejores decisiones en su vida personal, su vida profesional, en su vida espiritual, en cualquier tipo de actividad, ya saben a lo mejor en algún momento por dónde ir mejor para no tomar tráfico. Entonces, esa es una ventaja maravillosa que nos da la meditación. También, por ejemplo, todo esto, este cúmulo de beneficios, nos deben permitir llegar a despertar nuestra naturaleza esencial. ¿Cuál es nuestra naturaleza esencial? Somos unos seres, somos una partícula de Dios. Esa partícula de Dios que puede lograr todo, absolutamente todo, y solamente estamos teniendo una experiencia humana. Entonces, en el momento que tú logras ese despertar espiritual, que logras ese proceso de iluminación, en automático matas la mente y tienes una vida más plena. Ya no existe la dualidad, ya no existe blanco, negro, rojo, azul, bueno, malo. Simple y sencillamente fluyes porque todo es una bendición. Entonces, básicamente te podría decir que hay muchos beneficios. De hecho, hay gente, por ejemplo, el doctor Alan Wallace, él se ha dedicado a hacer mucha investigación sobre los beneficios de la meditación. Entonces, es muy benéfico. Sería genial que aquí en México, por ejemplo, se pudiera introducir todo este concepto desde preescolar, de ser posible, que todos los niños desde muy chiquitos aprendieran esto, porque sería una gran herramienta para que lográramos ser una civilización mejor, plena, feliz, consciente y sobre todo despierta a nivel espiritual. Entonces, eso llevaría obviamente mucho beneficio, pero bueno, sabemos que estamos en un mundo donde tal vez haya gentes o personajes o situaciones o fuerzas que tal vez no les nazca mucho que eso suceda, ¿verdad? Tener sometido al ser humano a veces es un poquito más cómodo que las personas despierten. Entonces, en este caso, la meditación es la puerta de entrada. Fíjate, Berta, en este listado me gustaría que se incluyera, por ejemplo, cómo la meditación puede ser un antídoto para la ira, el enojo, el resentimiento. Estas emociones que están permanentes en nosotros, desafortunadamente. Bueno, es natural que la gente se enoja, pero lo que ya no es normal o sano, mejor dicho, es que la gente esté permanentemente enojada. En ese estado. Que esté permanentemente resentida. O sea, ya que se vaya sedimentando, ¿verdad?, en el alma todas estas emociones. Y yo creo que la meditación ayudaría mucho para esto, ¿no? Sí, sobre todo porque tiene que ver mucho con disolver el triple veneno de lo que platicábamos, el apego, la aversión, la ignorancia. Es una persona que está en un estado constante de ira, es una persona que tiene una constante de pensamiento de esa índole, que por eso su comportamiento gira en torno a esa manifestación física que él pueda tener con respecto a ser alguien a lo mejor agresivo, alguien rencoroso. Entonces, todo esto viene parte mucho de la programación que las personas tienen, pero sí se logra. Yo conocí el caso de una maestra de nivel secundaria que ella sí no era nada empática, era muy dura con sus alumnos y a raíz de que ella empezó a trabajar la parte de meditación, logró hacer un cambio sustancial, no solamente en la vida laboral, porque era alguien muy insoportable tanto para sus colegas, para sus alumnos, pues para la gente en general. O sea, ella reconoce que pues era alguien muy insoportable. Entonces,
Trabajo esto que hasta en su familia, por ejemplo, lograron darse cuenta del cambio en su trabajo. Entonces, esto nos beneficia maravillosamente. Aquí también, por ejemplo, a lo mejor en alguna institución que trabajara con personas con ese tipo de padecimientos, si incluyeran la meditación, probablemente las personas tendrían una mejora y podría a lo mejor introducirse como un método también de terapia. Entonces, hay muchas posibilidades. Lo importante es que la persona también decida aceptar este regalo y practicarlo, que es lo más importante. Luego, fíjate, algo que señalaste y que creo que sería bueno destacar en este listado, es ¿Sí? la recarga energética y y la relajación. Bueno, por lo menos en mi experiencia personal, después de meditar o hay ciertas meditaciones, que tú bajas mucha energía y esa energía ahora sí que te tonifica, pero al mismo tiempo te relaja, o sea, como que pues todo uno, sin saberlo, pues uno sacó ansiedad o estrés no sé, pero al final uno está tonificado y relajado simultáneamente. No sé si se puede entender esto. Sí, de hecho, el efecto que te da en ese caso la meditación es mucha frescura. No te debe dar sueño porque pues ese no es el objetivo, sino te da No, una no. frescura, es como un shot de energía, tranquilidad, como que ves un problema ya diferente. De hecho, grandes maestros, grandes científicos, hubo un caso como el de Albert Einstein, dice que cuando él de verdad ya estaba fastidiado, ya no sabía ni cómo resolver un problema técnico de todas las investigaciones que él hacía, él se iba en un banquito fuera de su casa a contemplar el jardín y unos campos de cultivo que había. Y se dedicaba toda la tarde a estar ahí observando, sin pensar en nada, solamente observando, que era pues poner su atención sostenida en un solo objetivo, inhalando, respirando y listo. Pasaba el tiempo y él ya obtenía la respuesta de alguna duda que él pudiera tener. Entonces, esa parte es maravillosa porque vemos cómo la meditación nos puede ayudar a encontrar respuestas a problemas de años. Entonces, imagínense, si a lo mejor estás batallando supongamos que estás en un proceso de divorcio, se te está haciendo difícil, agárrate de la meditación y vas a ver que poco a poco el mismo universo te va a ir manifestando cada paso que tú debes de dar, o cualquier situación, por muy difícil, o si eres dueño de una empresa y estás viviendo situaciones, deja de pensar un poquito, detente ahí, deja ese problema ahí, deja de pensarlo y tómate ese tiempo. Entonces, esa es la maravilla que tiene esta herramienta. Luego, fíjate, señalaste algo muy importante, esta capacidad de observación, y yo lo relaciono con otro aspecto que señalaste al principio sobre el déficit de atención. Justamente están muy vinculados. Como arrastramos este déficit de atención, incluso ya como modo de vida, perdemos esa capacidad de observación. Están muy relacionados, ¿no lo ves? Así es, de hecho, el problema ahorita con esta sociedad actual es el déficit de atención. Desafortunadamente a los niños se les está acercando cada día más herramientas que lo que hacen únicamente es distraer la mente y obviamente los mantienen en un estado pleno de distracción, o sea, ellos están en otro rollo menos en lo que deben de estar. Entonces, es importante que logremos disminuir ese déficit de atención porque el hecho de que haya una persona inconsciente que no esté con una atención plena se convierte en una persona peligrosa, en una persona que a lo mejor sin querer va contestando el teléfono manejando, se accidenta, mata a alguien, o a lo mejor es alguien que trabaja en una fábrica y por andar distraído provoca un accidente laboral. Entonces vemos cómo todo este déficit de atención genera un montón de problemas que se hacen exponenciales, dependiendo hasta del país, o del país de donde seamos, hay mucho de esto. Y luego este déficit de atención nos impide poder vivir en el presente. Así es, de hecho, se la pasan en otro lado menos en el aquí y en el ahora. ¿Cuántas veces no te ha tocado, a lo mejor, Enrique, vas al parque y ves a un papá según paseando a su hijo y el papá está con el celular en lugar de estar jugando con su niño, jugando aventándole la pelota o con el perrito? O sea, están en otro rollo y que el niño se pase solo, pues no. Entonces, fíjate cómo eso se convierte también en una agresión pasiva de un papá a un hijo. Eso es algo grave porque el niño
Si bien aprende con lo que tú le dices, va a aprender más con tu ejemplo. Entonces, ahorita creo que algo muy fundamental es que como padres estemos entregados a la educación de los niños en el aquí y en el ahora y podamos también dar testimonio desde nuestras acciones para que estos seres lleguen a desarrollar toda su potencialidad y sobre todo que logren identificar en algún momento el despertar de su naturaleza esencial. Luego, fíjate, Berta, aquí también me gustaría incluir cómo la meditación nos ayuda a enfrentar situaciones incómodas o difíciles. En alguna ocasión, pues, estaba en el metro y se detuvo. Y empezó a pasar mucho tiempo y el metro no se movía. Entonces, la reacción, pues, natural es estar molesto y estar con pensamientos negativos. Pero justamente recordé alguna técnica de meditación de la que nos vas a hablar más adelante, ¿Sí? y recurrí a ello y logré transitar el momento, ¿no? O sea, me relajó, concentré la mente en esa acción de meditar y ya no sentí nada en especial por estar en esa situación incómoda, ¿no? Pues creo que también nos ayuda a enfrentar así la meditación. Así es. Sí, y fíjate que sí, Enrique, a mí me tocó un caso de una alumna que estaba en un estado emocional muy alterado, por eso la recomendación es nunca tomen decisiones en estados alterados de conciencia. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Dar contención, escuchar, ¿sí? Y ya en el momento que ya más o menos la persona se desahogó, ya entramos en una práctica meditativa para poder tranquilizarla, ¿sí? Porque no podía ni articular palabra del estado emocional tan difícil en el que se encontraba. Entonces, siempre esa es una recomendación que les hago a todos, a toda tu audiencia, siempre que tengan algún momento duro, de enojo, no, ¿cuál es que cuenten hasta 10 mientras respiran? Hagan otra cosa, corten de tajo. Si estoy enojada gritándole al niño y que ya casi le voy a aventar el zapato, mejor date la vuelta, vete, no sé, ve a lavarte la cara, pero haz algo, una acción que corte ese momento. No alimentes más momentos que ayuden a ese momento en particular. Entonces, o más palabras, mejor corta de tajo, salte a caminar. No sé, a lo mejor ya te dan ganas de agarrar de greña al marido, pues te vas, o sea, te sales, te caminas y te vas, o sea, pero cortas esa sensación, esa emoción. Pero aquí lo importante es darse cuenta. Cuando tú logras darte cuenta que estás teniendo ese sentimiento feo, agresivo, estás teniendo un momento de conciencia. Entonces, actúas de acuerdo a ello y tomas otra decisión, lo opuesto a lo que tú estás haciendo. Hay gente que no llega a tener ese momento de conciencia. Entonces, es cuando pasan, pues, que ya mataron a una esposa, a un esposo, que lo asesinaron, etcétera. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de hacer. No, pues todos somos presa de nuestros instintos o de nuestra mente. O sea, en cualquiera de los dos casos somos rehenes de las emociones y de ahí que se necesite la meditación para trascender ello. Así es, Enrique. Y ahora, Así pues la pregunta obvia es cómo empezar a meditar. Claro que sí. Digamos. La meditación está al alcance de todos. No tienes que haberte ido de retiro, nada por el estilo. Esto que les voy a dar son recomendaciones para que desde donde tú nos estés escuchando, desde cual sea tu realidad, tú lo puedas aplicar en casita, contigo, con tu familia, con tus amigos, vecinos, etc. ¿Cuál es el primer paso? La primera técnica que les voy a enseñar hoy es, vas a observar tu respiración en todo momento. Me levanto, empiezo a cambiarme, me quito la pijama, me enfoco en lo que estoy haciendo. Si me estoy cambiando la pijama, me meto a bañar, disfruto el agua. Y mientras hago todo esto, mantengo mi atención a mi respiración. Que ya me habló mi hijo que quiere comer. Sí, hijo, ahorita te atiendo, contesto, atiendo y vuelvo nuevamente a conectarme en mi respiración. Absolutamente todo lo que ustedes hagan en el día a día, conecten, estén atentos a su respiración, que ya me distraje, Berta, que ya me vinieron pensamientos de angustias que tengo, o vuelve tu objeto, empieza a respirar, inhalar, y nada más enfócate en eso para que ese pensamiento pare. Eso lo vamos a hacer a lo largo de todo el día. Mientras tú mantengas esa atención, vas a tener mucha frescura en tu día a día. Les aseguro que ni sueño van a tener, porque van a estar atentos a cualquier detalle, ¿sí? Esa es una. Hay otra, que en este caso, ya es si tú tienes un espacio en particular en casa, por ejemplo, que digas, bueno, me quiero dedicar 10 minutos a mí, aparte de hacer esto, que es la más importante, que es en la parte de, se llama, bueno, es shamatha, que en este caso es tranquilidad, es el significado de shamatha. Entonces,
básicamente todas las meditaciones que existen en el mundo están basadas o soportadas en shamatha, que es mantener nuestra atención en un objeto. En este caso, hay una que a mí me gusta mucho que se llama recolección de la respiración. Ustedes van a tomar una posición cómoda. Dirían, bueno, Berta, ¿cuál es la posición mejor para meditar? Yo les puedo decir, bueno, hay de todo. Si tú tienes mucha flexibilidad, podrías estar en medio loto o en loto, directamente en el suelo o con un cojín. Pero si a lo mejor tienes dificultad en eso, no pasa nada, en una sillita, mientras no te recargues completamente en el respaldo, sino de la mitad de la silla hacia adelante, cuidando una postura tranquila, descansando tus manitas, tu cabecita derecha, no así porque eso te va a provocar sueño cuando pasa esto, pero si nos damos cuenta, enderezamos la cabecita y ya no nos va a dar sopor o sueño. Nuestra lengua normal, la zona del paladar, si acaso, pero todo tiene que ser natural, todo natural. Entonces empezamos a meditar, hacemos la recolección de la respiración, enfocamos nuestra atención primero en la zona de la corona, inhalamos, exhalamos. Obviamente cuando enfocamos en una zona del cuerpo, vemos o observamos todas las sensaciones táctiles, pensamientos, si siento algún dolorcito o algo, lo observo y lo dejo ir, no me clavo. Vuelvo al objeto de meditación, que es inhalar y exhalar. Entonces enfocamos coronilla, la zona del entrecejo, la zona de la garganta, la zona de nuestro pecho, nuestro vientre, nuestro estómago, perdón, nuestro bajo vientre, nuestras rodillas, nuestros pies. Esa es una forma muy sencillita que te conecta obviamente en el aquí y en el ahora, y lo que haces es generar que tu pensamiento esté enfocado en una sola cosa a la vez. Entonces eso calma el cúmulo de pensamientos que pudiera haber. Otra técnica muy linda para todos aquellos que me digan, Berta, ¿sabes qué? Yo soy muy mental, no se me dan las cosas y pienso mucho, no puedo parar. Ok, esta es otra técnica. Vas a contar del 1 al 21 o del 1 al 108 si de verdad tienes mucho problema de concentración. Vas a decir, por ejemplo, 1, inhalas y exhalas, ¿sí? Te tomas tu tiempo. 2, y así sucesivamente hasta que cuentes hasta 21. ¿Sí? O hasta 108. Si te equivocas, esto significa que tuviste un momento de distracción que entró la mente. Entonces, vuelves a retomar tu conteo y vuelves a meditar. Entonces, estas 3 técnicas son para empezar. Hay técnicas más avanzadas, por ejemplo, las que yo les compartí ahorita son de budismo, de lo que es el Buda Dharma, que es shamatha. Hay otra que ya es más avanzada que se llama Vipassana, que la meditación Vipassana es la meditación con la que el Buda, en este caso Siddhartha Gautama, se iluminó, pero en esta es cuando ya una persona ya tiene entrenada lo que es su atención, que tiene una atención sostenida. Entonces ya realmente se trabaja la parte de encontrar su naturaleza esencial. Ya es, digamos, un poquito más de trabajo. Pero bueno, por el día de hoy, esta nos va a ayudar a poder internarnos en este mundo y empezar a tener esos beneficios. Oye, Berta, a ver, cuando Sí. mencionaste lo de la lengua, se dice que cuando uno va a respirar, se sugiere la lengua en el paladar. Se Sí, dice aquí. que con eso uno manda la señal al cerebro de que uno entra en fase de meditación, ¿es verdad eso? Fíjate que, bueno, yo no, a mí nunca me lo enseñaron como tal. Lo que sí nos enseñaron mucho en el momento con varios maestros que me formé, me enseñaban la posición de meditación, pero hubo un maestro que él fue más pues, osado y me dijo, es que meditar es estar atento en lo que estés haciendo. Si estás en reposo o estás caminando, si andas en bici, porque yo le decía, maestro, es que yo corro, me gusta correr mucho. Dice, ¿cómo corres? Con audífonos, no estás meditando. Estás desperdiciando, estás distraída. Me dijo, meditar es que tú corrieras y solamente escucharas el golpeteo de tus pies y estás atenta. Entonces, puede ser, o sea, en mi caso, la posición como se les expliqué es muy buena. Obviamente, eso sí te puedo decir por experiencia, cuando medito, efectivamente la lengua siempre la tengo en el paladar, pero ya es algo natural que ya lo he tenido desde que empecé a practicar. Es muy normal, por ejemplo, que la gente le dé sueño. Meditar no es dormir, no es dormir, es estar como, es un shot de frescura. Entonces, la posición de la cabecita que les decía es bien importante. Y pueden meditar en el carro, no hay problema. Nada más tratar de tener una posición, digamos, correcta. Pueden meditar, de hecho, acostados, también. Claro. Aquí es muy interesante lo que señalaste al principio de que meditar no implica irse a un retiro, sino que meditar puede realizarse en cualquier momento de la vida, en cualquier lugar. Y por eso hay diversas técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablaste, por ejemplo, de caminar. Cuando uno camina,
puede uno estar contando las respiraciones o incluso hasta contando los pasos, ¿no?, que uno da, ¿no? Así es. Y todo ello o sea, aquí la clave es justamente estar estar atento a esa actividad, ¿no? Que es lo que nos ayuda a la meditación, estar atento a la actividad en la que uno va a estar. Así es. Incluso Y se también dando cuenta por la frescura mental que tienes. De verdad, es mejor que dormir, lo puedo decir. Hay maestros que de hecho demoran días meditando y pueden estar atentos a si alguien hace un comentario y contestar y siguen en su objeto de meditación. No pierden ese enfoque. No, pues son grados ya muy elevados, ¿verdad? Sí. Pero bueno, nosotros vamos a empezar pasitos de bebé. Yo también desearía lograr, por ejemplo, lo que logran muchos lamas. Ellos sí están mucho en el aquí y en el ahora. Atienden lo que deben de atender y listo, no se clavan. Y hay gente que, por ejemplo, trae cargando una situación de años y ahí se la pasa. Entonces, pues es triste porque en lugar de que esté disfrutando su aquí, su ahora, la bendición de estar vivos, de a lo mejor tener alimento que llevar a su boca, pues siguen clavados con cosas que pues no. Entonces, la meditación es un gran paso para poder hacer frente a esa situación y sobre todo es un gran aliado para nosotros. También se puede contar el ritmo cardíaco. Así es, esas sigues, por ejemplo, todas las técnicas que veas que se enfocan o que te ayudan a que te enfoques en una sola cosa, si es una meditación guiada, pero que el objetivo sea una sola cosa, están basadas en la técnica de Shamatha, que es precisamente para tener esa tranquilidad. Oye, ¿y en los cursos que ustedes dan, se da toda esta enseñanza? Sí. Sí, de hecho, te comparto, vamos a tener próximamente un curso de meditación a petición de muchas personas. Vamos a enseñar diferentes técnicas de meditación y vamos a tener próximamente también otro que tiene que ver con el poder secreto, con el tema de gratitud, con todo lo que es la parte de la abundancia, ¿sí? Son de los dos temas que vamos a tener y el que siempre estamos teniendo, que ya tú bien conoces, tuviste oportunidad de igual estar en una clase, que es la de registros akáshicos, donde también todos nuestros alumnos llevan durante su formación práctica meditativa, porque la práctica meditativa es fundamental para todo ser, y más en esta época, si tú eres un terapeuta, no puedes ser terapeuta sin tener práctica meditativa, eso ya es algo que forma parte del ser, en este caso, sobre todo de un terapeuta, no puede ser terapeuta si no tiene práctica meditativa. Pues muy bien, amigos, pues como ven, ha sido una clase muy interesante. Creo que pues siempre nos quedamos picados con todos estos temas y qué bueno que sea así porque así nos podemos acercar a todas estas personas que nos vienen aquí pues a dar una cátedra, ¿verdad?, de distintos temas, que ha sido pues muy enriquecedor para este ciclo espiritual de esta temporada que hemos tenido de Contrapunto TV. Como les había comentado, pues este es el último programa de esta temporada y me gustaría que hiciéramos una evaluación de lo que ha sido esta temporada para el programa, que como ya les hemos comentado, hemos estado 7 meses seguidos en el top 1 en el 2021 y tomando como partida el septiembre del año pasado, hemos estado un año completo en el top 10 y en ese año 9 meses en el top 1. Y justamente en uno de los meses tuvimos más de 100,000 de audiencia en un solo mes. Creo que ha sido muy gratificante, creo que el programa ha sido exitoso porque cada vez ha llegado a más gente, pero lo más importante, que hemos tratado de hacer una labor que sea en beneficio de la gente y hemos contado pues con la colaboración de personas muy lindas, muy preparadas como Berta, que nos ha ayudado mucho y estamos muy agradecidos por ello. Y de ahí que pues queríamos hacer este recuento pues para que vean que pues el programa ha ido cumpliendo con sus objetivos y esperemos que en próximas temporadas vayamos cada vez enriqueciendo pues las metas que se han logrado. ¿Cómo ves esto, Marta? Perdón, Berta. Muy bien, Enrique, que venga mucho de este espíritu, de lo que tiene este programa. Como te decía, es un programa consciente que está ayudando mucho a la sociedad de nuestro país a poder, digamos, despertar esa parte espiritual que mucha falta nos hace en este tiempo. De verdad, muchas gracias por ese aporte que haces tanto tú como todo tu equipo y obviamente toda la compañía. Pues sí, sobre todo, pues estábamos en un periodo de confinamiento y creo que necesitábamos ofrecer una alternativa espiritual justamente ante los graves problemas que está enfrentando la sociedad y las personas. Y pues creo que
teníamos que ofrecer una alternativa, una respuesta, y qué bueno que contamos con gente como tú que nos ayudó mucho. Quiero extender un agradecimiento a todos nuestros invitados que enriquecieron el programa, sin los cuales no hubiera podido hacer lo que ha sido. Y también pues comentar que si bien vamos a hacer una pausa en las transmisiones, vamos a seguir en contacto y esperemos que la gente pues nos siga transmitiendo sus ideas, sus propuestas. Aquí presentamos las redes sociales que ofrecemos y que estamos en permanente atención para poder atender todas las peticiones que nos han hecho, y creo que pues, en la medida de lo posible lo hemos hecho. Y bueno, pues aquí están las redes sociales. Y creo que ha sido un buen broche de oro a todo este ciclo espiritual, Berta. Bueno, muchas gracias, Enrique. Que vengan más programas, que venga una nueva temporada y que sigas trabajando con este objetivo de ayudar a los demás. Gracias. Y muchas gracias por estas técnicas de meditación, que es lo que queríamos, darles alguna técnica que la gente diga, bueno, pues, ¿qué me quedó de todo esto? Bueno, pues ya tienen algunas técnicas que ojalá les sean útiles. Yo he practicado algunas y me han ayudado mucho, pero pues uno es realmente un aprendiz y hay que tomar nota de estos cursos que nos ofrece Berta para poder seguir en nuestro crecimiento espiritual, que como ella comentó, bueno, pues estamos todavía en el feto, ya estamos saliendo del huevo, pero creo que en alguna ocasión, en algún momento podemos tener un mayor crecimiento, una mayor conciencia. Así es, Enrique. Amigos, pues así es. Nos despedimos y pues estén pendientes, estén atentos de cuando iniciemos una nueva temporada. Por lo pronto, ustedes en YouTube pueden encontrar todos los programas que hemos transmitido, por si no los pudieron ver, por si los quieren volver a ver, sobre todo algunos de gran interés como el que acabamos de ver. Berta, qué gusto que veas con nosotros. Amigos, pues nos vemos en la siguiente temporada. Muchas gracias. wowmx.tv wowmx.tv